Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Feliz Santo Sábado para cada uno de nosotros y que la paz del Señor esté con todos nosotros y con todos los que nosotros conocemos y los que faltan por conocer. Recuerdo que estudiando esto me llegó a la mente la forma en que yo llegué a la iglesia adventista. Y cuando escucho personas que dicen que no están completamente preparadas para recibir al Señor Jesús, para bautizarse, pues yo digo, Señor, nosotros nunca vamos a estar preparados para ese momento. El que es consciente de eso, lo sabe. Recuerdo que yo me bauticé sin ni siquiera haber visitado por primera vez la iglesia. Nunca había asistido a un servicio de culto, no sabía lo que era la fe de Jesús. Y pues obviamente no sabía qué era la iglesia adventista. Pero Luis sí había ido a un grupo pequeño y él me decía que fuéramos, pero yo no. Él sí iba a los servicios de culto con Oriana. Oriana tenía como 5 o 6 años. Y yo no. Y un día llega él y me dice, Maribel, me voy a bautizar. Yo le digo, está bien, muy bien, perfecto. Pasaron los días y los días. Y yo le digo, ¿y cuándo te vas a bautizar? Me dice, no sé, estamos planificando la fecha. Ah, perfecto. Y siguieron pasando los días. Y un día le dije yo, ay, Cuchín, yo me voy a bautizar contigo. Se me salió. Y, y él se asombró, porque yo nunca había ido a ningún culto, pero había ido a un servicio de grupo pequeño, donde había escuchado el himno número 143, Digno eres tú, y había escuchado la alabanza de que ya falta menos que ayer. Y yo, pues por lo general, me gustan mucho esos temas sublimes, tranquilos. Siempre me han gustado porque a mi madre les gustaban mucho. Y cuando yo escuché esos temas, pues me agradó. Y yo dije, si esto es así, pues en la iglesia no hay aquellos escándalos, dije yo. ¿Ves? No hay aquellos cultos exagerados. Y eso me llevó a mí a decir, bueno, está bien, yo me voy a bautizar contigo. El día que nos fuimos a bautizar, sucedió algo muy, muy, muy fuerte. Había quedado embarazada y ese día había tenido la pérdida. Ese sábado que me iba a bautizar. Pasaron 4 o 5 meses. Y cuando volvimos al día, nuevamente, camino a la iglesia, yo le dije, Luis Alberto, ya yo no me voy a bautizar. Se pueden imaginar ustedes cómo se puso aquel hombre, ¿no? Furioso. ¿Por qué yo? No sé, no quiero. Pero si ya habías tomado la decisión. Sí, pero no sé. Iba el anciano de la iglesia con nosotros y él en la estación del metro, durante todo el recorrido, me iba tratando de convencer, pero yo ni le escuchaba. Yo lo único que pasaba por mi mente es, no me obligues, no me obligues. Pero solo cuando ya vos estoy llegando, mi madre siempre me decía que uno tiene que ser responsable y tener palabra y cumplir lo que uno dice. Y me llegaron esas palabras a mi mente y yo dije, ay, qué vergüenza con el Señor Jesús. Yo le di mi palabra y no la voy a cumplir. No, 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 no. Yo no puedo hacer eso. No, eso no fue lo que me enseñaron, dije yo. Entrando a la iglesia, el anciano pensó que me había convencido. Entrando a la iglesia le dije yo, amor, sí me voy a bautizar contigo. Y me bauticé. Y aquí estoy. Y un día llego a un lugar
a comprar unas cosas para la iglesia. Y yo le digo, deme la factura porque esto es para la iglesia. Ah, usted va a una iglesia. ¿Y en qué creen ustedes? Obviamente yo no sabía nada. Yo no entendía, yo no sabía, yo llegaba a los cultos y yo no, habían cosas que yo no conocía ni que yo sabía. Yo ni siquiera sabía estudiar un repaso de la lección. Pero conozco que el poder de Dios es tan grande que te ayuda a ti a entender todas aquellas cosas cuando tú lo necesitas y cuando tú quieres y abres tu corazón al Señor. Y yo, bueno, sí, nosotros creemos en el mensaje de los tres ángeles, creemos en que el día del reposo es el día sábado, y el hombre me empieza a hacer una serie de preguntas. Yo le respondí conforme a lo que yo sabía. Cuando yo salgo, yo digo, ¿y por qué existe la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia adventista y las demás iglesias? Un día una hermana me dice, vamos a predicar, y yo me digo, ay, ¿qué voy a predicar yo? ¿Cuál es la predicación que yo tengo que hacer? ¿Será que la predicación de los adventistas son los mismos temas que las iglesias protestantes? ¿Será que son los mismos temas, hermano? No son los mismos temas. Ellos tienen unas creencias, nosotros tenemos otras creencias. ¿Cuántas doctrinas tiene la iglesia adventista? ¿Cuántas? 28. ¿Y cuántas creencias? Ah, estamos raspados. Seis. Seis creencias en 28 doctrinas. Para ese entonces yo no sabía eso. Pero a medida que pasa el tiempo, el Señor lo va capacitando a uno. Y ahí es donde yo me doy cuenta que nosotros nunca estamos preparados para entregar nuestra vida al Señor Jesús. Nunca lo vamos a estar. Pero es un paso fundamental que tenemos que hacer. En el libro de Evangelismo, página 165, en la doctrina del santuario, dice, la comprensión correcta de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Amén. Amén. Es decir, que si nosotros entendemos todas estas cosas del santuario, nosotros sabemos por qué somos adventistas del séptimo día. Y podemos decir en qué creemos. Hay funciones que Cristo ejerce en el santuario. El santuario tiene diferentes sitios. Está el campamento, está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. Y luego el Señor vuelve nuevamente al atrio. Cada uno de estos lugares, el Señor ejerce una función, ¿cierto? En el campamento el Señor nos demuestra a nosotros que tenemos que vivir una ley. El campamento nos exige a nosotros una ley. Obedezcamos y vivirás. ¿Nosotros podemos obedecer la ley nosotros mismos? No, no la podemos obedecer. Pero el Señor Jesús vivió una vida perfecta por nosotros. Amén. Luego, en el atrio, ¿qué pasaba en el atrio? O el altar de sacrificios, llevaban aquel animal sin mancha, sin tacha, para hacer el sacrificio, ¿verdad? El Señor Jesús, Él hizo en ese atrio el sacrificio. Él mismo se sacrificó por cada uno de nosotros, ¿cierto? Es decir, vivió la vida que nosotros debemos de vivir y murió y vivió la muerte que nosotros debemos de vivir, ¿cierto? Luego pasa al lugar santo. ¿Qué hace el Señor Jesús en el lugar santo? Intercede por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. El sacerdote salía, recibía al pecador, vertían la sangre y el sacerdote iba hacia el lugar santo, ¿verdad?
con aquel sacrificio. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Durante todo el año iban todos los pecadores al campamento, iban al santuario a realizar todas estas cosas. Todo el año. Pero había un momento en que el lugar se tenía que purificar de tantos pecados del pueblo. Había que purificar. Y entonces, ¿qué pasa? El sacerdote ahí hacía el trabajo que le correspondía. Ese lugar que está ahí, señores, es el lugar santísimo. Ahora yo pregunto, cuando Jesús murió en la cruz, ¿perdonó los pecados de todos nosotros? ¿Qué creen ustedes? Jesús hizo provisión para el perdón de los pecados. Jesús hizo provisión para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Amén. No es que todos vamos a ir, ay, sí, ya nos perdonó a todos y ya nosotros no hacemos más nada. No, Él hizo la provisión. Jesús en el lugar santo está recibiendo a cada persona que va arrepentido a Él. No es que va a confesarse, no, el que va arrepentido de corazón, que dice, Señor, yo soy indigno, yo no merezco esto, pero voy a ti porque creo en tu vida y en tu muerte y sé que tú vas a perdonar mis pecados. Amén. Pero eso solo si usted llega al Señor Jesús con un arrepentimiento genuino, verdadero. Esa es la obra que Cristo ha estado haciendo en el lugar santo, recibiendo a cada persona que está confesando y arrepintiéndose sus pecados para ser intercesor. Ahora bien, en el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, durante todo el año, todos los pecados llegaban ahí. Y el sacerdote recibía al pecador y al animal y recibía. Yo pregunto, ¿el sacerdote preguntaba si de verdad la persona estaba arrepentida o no? No, simplemente los recibía. Solo el Señor Jesús es quien conoce realmente nuestros corazones. Pero las personas podían haber llegado ahí sin importar si estaban arrepentidos o no estaban arrepentidos. ¿Cierto? Ahora bien, en Hechos capítulo 2, versículos 38, el Señor dice, arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesús para recibir el poder del Espíritu Santo, que es en todas cuentas es el que nos va a convencer a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, el propósito de el lugar santísimo es purificar el santuario de los pecados que entraron allí. Ahora bien, con esta introducción, yo pregunto, ¿cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad presente para nosotros? Y yo recuerdo que una hermana siempre decía, hay que predicar la verdad presente. Pero es que nunca en los cultos nos dijeron cuál era la verdad presente. Y el adventista habla de la verdad presente. Pero hay personas que aún todavía no saben cuál es la verdad presente. ¿Cómo es que dicen aquí? A que sí, ¿cierto? Hay personas que no saben cuál es la verdad presente. ¿El campamento será verdad presente? Es verdad, pero no verdad presente.
El atrio donde murió Jesús. ¿Es verdad? Es verdad, importantísima, pero no es verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Ahora, vamos a ver. ¿Dónde está el Señor Jesús hoy? En el lugar santísimo. Daniel, las profecías de Daniel no los dice, ¿verdad? Porque hace exactamente 3 sábados atrás, recuerdo, que el hermano Cristian predicó acá las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí recuerdan? Ok. Él nos habló de todas las bestias y de todo lo que eso implicaba y los tiempos. El león representa a Babilonia, ¿cierto? El oso Medo-Persia, el leopardo representa a Grecia, la bestia espantosa y terrible representa a Roma. Esa bestia espantosa le salen 10 cuernos, ¿cierto? ¿Que representa qué? La división del imperio romano. Y luego, ese cuerno pequeño representa la Roma papal. ¿Cuánto tiempo gobierna? Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? 2300 años o días. En Daniel dice que cuando el cuerno pequeño llega al final, se abren los libros. Fueron abiertos los libros. Luego dice que cuando el juez entra y el juez se sienta en los libros, se abren y entonces sobre las nubes del cielo viene el Hijo del Hombre y viene hasta el anciano de días. Daniel 7, 13 y 14. Y entra al lugar santísimo donde el Padre comienza a hacer la obra de Dios, la obra del juicio, perdón. Dice que cuando Jesús entra a la presencia del anciano de edad, al Señor Jesucristo le fue dado su reino. ¿Cuál reino? Pregunto yo. ¿Cuál reino? ¿Será que será toda esta tierra? ¿Todo el territorio? ¿Será ese el reino? No, hermano, ese no es el reino. El reino de Jesús se compone de los súbditos que pertenecen a su reino. ¿Y cuáles serán todos esos súbditos? Todo aquel que profese el nombre y acepte a Jesús en su corazón. Amén. El juicio lo que hace es distinguir de quién es un verdadero seguidor de Jesús y quién no. Eso lo hace el juicio. Cuando termina el juicio, se ha revelado quién verdaderamente pertenece al reino de Jesús. ¿Quién realmente es de los de Jesús y quién no? Jesús va a distinguir los que son de los que no son. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios y Jesús necesitarán eso? ¿Distinguir eso? No, porque Él lo sabe todo. Pero ¿quién sí lo necesita saber? Todos los del universo. Ellos sí necesitan saber quiénes fueron los verdaderos seguidores de Jesús y quiénes no. Hasta nosotros mismos, hermanos, necesitamos saber eso. Nosotros mismos necesitamos saber eso. Si Cristo fue justo con cada uno de nosotros. El juicio es para aquellos quienes profesaron el nombre de Cristo. Y yo pregunto, hay muchas personas que profesan el nombre de Cristo, ¿cierto? Adventistas, no adventistas, católicos, reformadores, todos, testigos de Jehová, todos profesan el nombre de Dios, ¿cierto? Ah, pero es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Y cómo distinguimos eso, hermano? Ah, nosotros no lo podemos distinguir. Tenemos que esperar ¿qué? Hasta que llegue la ciega. ¿Y cuál es la ciega? El juicio. La red del Evangelio los reúne a todos, peces malos y peces buenos. ¿Y cómo nosotros sabemos cuáles son malos y cuáles son buenos? Pues tenemos que ver y apartar los que son buenos de los que son malos, ¿cierto?
En la iglesia hay una parábola de las 10 vírgenes. Unas son insensatas y otras son sensatas, ¿verdad? O fatuas, ¿cierto? Todas tenían lámpara, porque todas tenían lámpara. Y todas podían tener el aceite, pero no todas eran verdaderamente fieles. Así mismo es en la iglesia. No todos los que están en la iglesia son verdaderamente fieles. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso lo dice el Señor en su palabra. El juicio investigador separa a los que realmente son fieles de los que no son fieles. Y en el día que venga Jesús, las personas le van a decir, Señor, pero yo estaba contigo. Mire, yo saqué demonios, yo hice milagros, yo te alababa y te glorificaba y te hacía muchas alabanzas. Pero ¿qué va a decir el Señor? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque creen más en lo que dice el hombre que en lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. En la iglesia, pregunto yo, ¿hay lobos vestidos de ovejas? Uf, dice la gente. Hay cristianos que tienen apariencia de piedad, pero no tienen el poder de la piedad que viene de Dios. No lo tienen. Porque hay cristianos que viven y dicen que son seguidores de Cristo, pero viven como Satanás, engañando, burlando, siendo orgullosos, altivos y haciendo mal a su prójimo. Ahora yo pregunto, ¿el Señor sabe quién es suyo o no? Claro que sí. El Señor sabe quién es suyo y quién no. Pero nosotros no lo sabemos. Para eso es el juicio. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús ahora en el lugar santísimo. Es posible que la persona llegue, se arrodille y pida perdón al Señor. Muchos lo hacemos, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿será que el perdón se puede revocar en el día del juicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que si yo confieso mi pecado y me arrepiento, el perdón se puede revocar en el día del juicio? Vamos a ver ahorita Maribel qué hizo. Vamos a revisar todo lo que ella ha hecho. Sí se puede revocar, hermanos. Tenemos la parábola de los dos deudores. ¿Sí recuerdan esa parábola de los dos deudores? O del siervo que no quiso perdonar, está en Mateo 18, del 23 al 35. Dice que había un hombre, ¿verdad? Un hombre que debía 10,000 talentos, demasiado dinero, que ni siquiera en toda su vida él lo podía pagar. Y el rey lo llamó. Pero el hombre se le arrodilló y le pidió misericordia, le pidió perdón, que él lo iba a pagar, que le diera tiempo, que él podía. Y el Señor en su infinita misericordia lo perdonó. ¿Lo perdonó? Pero ¿eran las lágrimas que ese hombre botó en ese momento, eran verdaderas? ¿O eran, como decimos nosotros coloquialmente en Venezuela, lágrimas de cocodrilo? De mentira. Eso no lo sabemos nosotros, eso solo lo sabe el Señor Jesús, ¿verdad? Pero dice la parábola que el hombre sale de ahí perdonado y se encuentra a otro consiervo suyo que le debía 100 denarios. O sea, en comparación a lo que él debía era nada, es como el 1%. Y dice la parábola que él no tuvo piedad ni misericordia con él. Págame lo que me debes, le decía el hombre. Por favor, dame tiempo, yo te lo voy a pagar. Y en verdad el hombre lo podía pagar.
porque eran 100 denarios. Y el hombre no le dio oportunidad, sino que lo mandó a echar ¿dónde? A la cárcel. Cuando los consiervos le dieron la información al rey, ¿cómo creen ustedes que se puso ese rey? Triste, triste, porque él perdonó, pero aquel no pudo perdonar a otro. Y dice la palabra de Dios que el hombre lo llevaron hasta el rey y el rey le revocó el perdón. Porque no fue genuino su arrepentimiento, porque no le importó lo que el rey había hecho por él, sino que le importaba era la consecuencia del acto. Y muchos de nosotros sucede eso. Nos arrepentimos, pero continuamos incidiendo en el mismo pecado. Y no le pedimos al Señor el poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos apartarnos de ese mal. ¿Eso sucede o no sucede? Sucede constantemente. Constantemente, hermanos. El Señor en el juicio lo que quiere es separar a los verdaderos seguidores de Cristo de los que no son seguidores de Cristo. Es decir, a los verdaderos de los hipócritas. Eso es lo que está haciendo el Señor en el juicio. Yo pregunto, ¿lo estará haciendo ahora o tenemos que esperar a que Él venga? Porque muchos dicen, no, cuando Él venga, el Señor lo está haciendo ahora. Ahora lo está haciendo. ¿Cuántos de nosotros se han puesto a cuentas con el Señor? Dijera un hermano que tengo yo allá. Hay que ponerse a cuenta con el Señor, dice él. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a cuentas con el Señor? ¿Mm? Fíjese que la doctrina de la iglesia adventista es diferente. El mensaje es diferente. Nosotros, los adventistas, ¿en qué creemos? ¿Mm? En Dios. Amén. ¿Mm? El lugar santísimo nos revela otras verdades interesantes. El mensaje distintivo y especial de la iglesia adventista, todas sus doctrinas especiales que nos distinguen de las demás iglesias, todo eso se encuentra en el lugar santísimo del santuario y que estaba dentro de ese lugar, el arca del pacto. ¿Y qué había? El maná, la vara de Aarón y la santa ley. ¿Qué dicen los adventistas de la santa ley? Que todavía está vigente, que creemos en la ley de Dios. ¿Qué dicen las demás iglesias? Que fue abolida, que fue clavada en la cruz, que ya eso no. ¿Cierto? En el medio de la ley que está el cuarto mandamiento. ¿Qué dicen las otras iglesias referente a eso? Que eso lo quitó Jesús. Porque ahora ellos adoran el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Pero nosotros los adventistas decimos, no, eso no es así. Porque la palabra de Dios en el libro de Isaías dice que es para siempre. No lo quita nadie. ¿Cierto? También las otras iglesias dicen que somos salvos por obra, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cierto? ¿Qué maná encontramos ahí? Estaba el maná. Y el maná, ¿qué representa el maná? ¿Qué representa el maná? Ajá. El maná, dice el Señor, en Éxodo dice que va a probar a Israel, que lo va a probar para ver si van a andar en su ley. Ustedes recuerdan que el Señor les daba maná todos los días y ellos recogían su maná, pero que el día sábado no iba a llegar, que iba a ser hasta el viernes, ¿cierto? Que recogieran doble porción, pero algunos no lo obedecían. Eso es que nosotros debemos andar, señores,
bajo la ley de Dios. No por obligación, sino por amor. El maná también revela la reforma pro salud, porque se puede encontrar en Números 11 que el pueblo estaba cansado de las dietas. ¿Y qué pedía el pueblo? La comida que ellos tenían en Egipto, ¿cierto? ¿Y qué dicen las demás iglesias? A ver, que se puede comer de todo. Que se puede comer de todo, que usted puede hacer su chuleta, que puede hacer sus langostinos, sus camarones, que no pasa nada. Que eso todo está bien. Pero en la palabra de Dios no dice eso. ¿Qué pasó cuando el Señor les dio todo lo que ellos pidieron y se saciaron? Se murieron. El Señor dice que el maná también enseña la reforma pro salud, que debemos vivir saludablemente, hermano. Hoy en día vemos tantas enfermedades debido a qué? A la alimentación que cada uno de nosotros tenemos. Hay que reconocerlo. Es así. Ese es el mensaje de la iglesia adventista. ¿Los demás dicen eso? No dicen eso. Dice que usted se puede comer de todo, que no hay problema por nada de eso. Además, ellos también enseñan que el juicio es cuando Jesús venga. Y ya hemos visto que no es así, hermano. Por eso nosotros debemos examinarnos hoy. No solo confesar el pecado, sino arrepentirnos de corazón. Darle paso al Espíritu Santo de Dios que nos dé el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Pero tenemos que darle paso a eso, hermano. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. ¿Nosotros podemos dejar de pecar antes de que Jesús venga? Claro que sí, amén. Pero las demás iglesias no dicen eso. Las demás iglesias dicen que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, que no hay problema por eso. Pero nosotros, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, podemos dejar de pecar antes de que Cristo venga y podemos ser sellados, hermanos. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a ser sellados. No lo vamos a hacer. A veces los hermanos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nada más se refiere a las tribulaciones, a las enfermedades, a las cosas que le pasan por delante, pero no lo aplican para decirle a Jesús, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para yo poder vencer el pecado en mi vida. No es que vamos a dejar de ser pecadores, no, si siempre vamos a dejar, pero vamos a dejar de pecar, hermano. Vamos a dejar de pecar. Porque cuando el Señor venga, si usted no ha dejado de pecar, no va a ser sellado. Porque el Señor no va a purificar allá lo que no se ha purificado aquí en la tierra. No. La obra del Señor, decimos, necesitamos hacer la obra del Señor. La obra del Señor la necesitamos cada uno de nosotros. Porque el Señor puede hacer la obra solo. Pero nosotros necesitamos de su obra para poder cambiar nuestro carácter. Si no cambiamos nuestro carácter, si no nos arrepentimos de verdad, si no nos alejamos del pecado, no vamos a ser sellados. Y yo pregunto, ¿será que cuando las demás iglesias dicen que cuando el Señor venga, es que ahí es donde va a pasar todo y todo va a suceder? ¿Será que ellos no han leído la palabra de Dios? Porque en Apocalipsis, en el mensaje, dice, la hora del juicio ha llegado. No dice llegará, dice ha llegado. Es decir, que nosotros estamos en el tiempo del juicio, en el tiempo en que se van a examinar cada una de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo, hermano, de todo. Ese es el juicio.
quién es verdaderamente genuino y quién es hipócrita. Y a algunos no les gusta esto. Yo recuerdo que yo cuando escuchaba a algunos hermanos, yo me asombraba. Pero cada vez que tú vas leyendo la palabra de Dios, te vas dando cuenta de muchas cosas, de muchísimas cosas. Y le pido al Señor que nos ayude, que nos ayude. En el lugar santísimo también también está la vara de Aarón. ¿Qué representa la vara de Aarón? Que era un vástago muerto, algo muerto. Pero por el poder de Dios floreció. Representa a Jesús. A Jesús. Que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué dicen las demás iglesias del estado de los muertos? Y esto a mí me impacta porque, ay Dios, ahorita tengo una situación bastante fuerte con referente a eso. Muy fuerte la tengo con referente a eso. Pero ellos dicen que los muertos todos saben. No, dice, los muertos nada saben. ¿Pero qué dicen las demás iglesias? ¿Ah? Que nos están mirando desde el cielo, que nos están cuidando, que ellos son los que guían nuestros pasos, ¿o no? Eso es lo que dicen las otras iglesias referente a eso. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Y es fuerte cuando ahora decíamos que nosotros cada vez que escuchamos lo que nos decimos y no prestamos atención a lo que el mensajero de Dios nos dice, se va endureciendo nuestro corazón. Y de verdad que hay que orar demasiado, hermano, para que aquellas personas que creen en todas estas cosas puedan abrirle el corazón al Espíritu Santo y puedan ver realmente la verdadera verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay que orar muchísimo para eso. ¿Qué es la verdad presente? Dice en Primeros Escritos, página 63. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, que es el mensaje de los 3 ángeles, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Y ahora, hermano, a veces pasan y pasan y pasan servicios de culto y no se escucha nada de esto. ¿O no es así? Es así. Todo está relacionado con el lugar santísimo. Hay que vivir el mensaje de los 3 ángeles, hermano. Y esta predicación principalmente es para mí. Porque cada vez que tengo un tema, primero lo hago para mí. No para más nadie, para mí. Dice en primeros escritos también, en la 256, estos mensajes me fueron representados como el ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprenden y acepten quedarán libres y verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital.
El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Es, es increíble ver que a veces uno les dice a muchas personas y habla de esto y nadie te quiere escuchar. Pero el poder de Dios es tan grande que no es que Él ha retardado su venida, es que Él no quiere que nadie se pierda. La misericordia y el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso aún no ha venido, porque todavía faltan muchas personas a la cual hay que predicar todas estas cosas. Dice acá, hablando aquí en el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, página 680, dice, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote, está hablando de Cristo, está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. Y hay muchos que dicen, no, que eso es imposible. Yo no puedo. ¿Cómo cree? Entonces, ¿tú me estás diciendo que tú eres más poderoso que Jesús? Nosotros somos nuestra carne que es tan débil, es más poderosa que el poder del Espíritu Santo de Dios que no puede dejar de pecar. No, señores. Continúa diciendo, nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Qué maravilloso, ¿verdad? La vida que vivió Jesús. Ahora nos habla a nosotros. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Mi lucha no es igual a tu lucha. Todos tenemos una lucha diferente, pero en el nombre de Jesús la podemos vencer. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Es que yo soy así, no puedo cambiar, dicen las personas. Es que yo nací así y muero así. No, mis hermanos, no podemos continuar con esos pensamientos, porque van a morir. La primera, la segunda, la tercera y bueno, todas las muertes. Y eso es lo que no queremos. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, y lo dice en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Así, hermano. Porque el juicio en algún momento va a terminar y ya el pueblo de Dios va a estar sellado. Y aquellos que van a estar sellados son los únicos que van a prevalecer firmes y fieles. Y aquellos que no van a vivir el peor momento de angustia que nunca se ha vivido en la tierra. Lo dice el Señor. Y a mí eso, oye, darse uno cuenta de esas cosas es fuerte, es fuerte. Pero el Señor nos dice qué debemos hacer. En el libro de Joel y hasta en el mismo libro de Apocalipsis. En el libro de Joel, en el capítulo 2, dice, ahora pues, en el capítulo 2, versículo 12, ahora pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo.
Dice el 14, ¿quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Dice el 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregaos a los niños aún y a los que maman, y salgan de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Es decir, no hay tiempo para nada entre la entrada y el altar. Lloran los sacerdotes ministros de Jehová, es decir, aclamemos a él y digan, perdona Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que no lo dominen las naciones, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En el tiempo de angustia van a decir muchas personas eso. Y hoy en día lo dicen, o no le han dicho, ¿y dónde está tu Dios que permite tantas cosas? Pero en el tiempo de angustia va a ser peor, mis hermanos. Y el mensaje de hoy es que tenemos que examinar y rasgar nuestro corazón. Predicar lo que nosotros creemos, la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios por amor, no por obligación. Por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. A veces no lo entendemos, hermano, pero es un gran sacrificio. Hermanos, bienaventurado aquel que por causa de mi nombre recibirá persecución, porque de él es el reino de los cielos. Que Dios me lo bendiga.